Gracias, hermano. Acompáñeme en antes de iniciar la clase, quiero hacer una oración, una última petición y también ah, para que Dios nos guíe en esta clase. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, amado Dios, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso para con cada uno de nosotros. Amado Dios, en esta noche queremos pedirte perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a seguir siempre en la senda que tú nos enseñas por medio de tu palabra, Señor. No nos desviemos de ella y continuar siempre bajo tu presencia, Padre eterno. Amado Dios, en esta noche quiero darte las gracias por la recuperación de la salud de mi esposa. Gracias, Padre, porque la has levantado de cama, Señor. Ya los medicamentos que he estado tomando están haciendo efecto. Gracias, Padre, por la salud de mi esposa y la salud de mi familia, Padre eterno. Amado Dios, quiero pedirte también, Padre eterno, por la iglesia de Panamá Oeste, Señor, de que pronto abrirá las puertas del local para que podamos hacer cultos presenciales el primer domingo, a partir del primer domingo de diciembre. Amado Dios, por favor, guíanos, guía a los hermanos que están liderando y dirigiendo, Padre eterno, para que todas las cosas se hagan a bien y conforme a tu agrado, Padre eterno. Bendice a toda la iglesia, Padre eterno, para que pueda asistir sin problema al local de la iglesia, Padre eterno. Amado Dios, te pedimos por los gobernantes de nuestros países, de Panamá, Centroamérica y del mundo, Padre eterno, para que hagan bien las cosas y puedan ayudar a la gente más necesitada, Padre eterno. Por todas aquellas personas también que han sido afectadas por el clima, Padre eterno, en toda la región, en Panamá y en Centroamérica también, Señor. Ayúdalos, Padre eterno, para que aquellos que hayan perdido su hogar, aquellos que hayan perdido familiares, Señor, bríndales el consuelo. Ayúdalos también, Padre eterno, para que puedan recuperar poco a poco las cosas materiales. Dale fortaleza, Señor, y líbranos de todo mal, Padre eterno. Amado Dios, ahora en este momento quiero pedirte tu ayuda, Señor, para que este mensaje, este corto mensaje que me presto a dar, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad, conforme a tu palabra, Padre eterno. Dame palabras sabias y elocuentes para tratar de dar el mensaje que tú quieres que le llegue a la gente, a tu pueblo, Padre eterno. Te pedimos esto, Señor, en el sagrado y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Esta noche vamos a hablar acerca de la oración de la iglesia. Acompáñenme a leer, por favor, en Hechos, capítulo 12, del versículo 1 al 17. Vamos a leer. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 17. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas,
y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel que me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. A 5 hechos que resaltar de esta lectura que nos hace Lucas en Hechos 12. Número 1, de que Herodes maltrata la iglesia y asesina a Jacobo. Aquí es importante recalcar de que estamos hablando de Herodes Agripa I. Recordemos de que Herodes el Grande fue el que mandó a asesinar a los niños en la época cuando nació Jesucristo. Después está Herodes Antipas, quien fue el que mandó a asesinar a Juan el Bautista y también fue el que participó en el juicio de Jesús. Pero este era Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Entonces, Herodes era puesto por el Imperio Romano. Entonces, su castillo siempre, el lugar donde se hospeda el Herodes es en Cesarea. Pero en aquella época nos dice la escritura, Lucas detalla en el versículo 3, en la segunda parte, que eran entonces los días de los panes sin levadura. Eran dos fiestas diferentes, pero que para en ese entonces ya se habían unido, porque después de la fiesta de los panes de levadura, sin levadura, finalizaba con la Pascua. Entonces, en esa época, el rey Herodes bajaba pues hacia Jerusalén para participar de esa actividad. Entonces él, para congraciarse con los judíos, manda a perseguir y a maltratar a la iglesia. Y, y como vemos, y como lo explica Lucas de una forma tan, podría decir yo, tan simple, que dice en el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. El primer apóstol que era asesinado,
el primero de los 12 que acompañó a nuestro Señor Jesucristo, eh, lo resumen así en ese versículo, Lucas. Después, Herodes apresa y encarcela a Pedro. Pero noten eso, cómo lo apresa, ¿no? Y cómo lo echa preso. Dice, y en versículo 4 dice, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Claro, aquí se me olvidó mencionarle antes, ¿no? Algo. Definitivamente la muerte de Jacobo tuvo que haber sucedido previo a estas fiestas, ¿no? A estas fiestas de panes sin levadura, porque si lo hubiesen hecho durante la fiesta, podría causar revuelo entre los judíos, porque eran fechas pues que para ellos eran santas y no podían tener ese tipo de actividades así, ¿no? Por eso es que en la escritura dice de que a Herodes iba a sacar a Pedro después de las fiestas. Y por supuesto tenía los mismos planes que con Jacobo, ¿no? Pero noten cómo estaba encarcelado Pedro, ¿no? Le puso 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados para custodiarlos. Normalmente cuando en aquellos tiempos se encarcelaba a alguien, solamente ponían, y que era una persona importante, solamente se le daba a un custodio que estuviera con él. Pero como eh, ya había sucedido de que Pedro había escapado de la cárcel antes, como recordemos en Hechos, creo que es en Hechos 17, donde el concilio lo había apresado, pero un ángel del Señor los liberó. Entonces, Herodes no quería correr el mismo riesgo y entonces puso demasiadas seguridad para que Pedro no lograra escapar esta vez, a ponerle 4 grupos de 4 soldados cada uno. Eh, y de tal manera que incluso Pedro dormía con 2 soldados al lado y, 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 y encadenado a cada uno de ellos para que no lograra escaparse. Y todavía fuera de la celda habían 2 seguridad más, para que pues, Herodes no quería correr ningún tipo de riesgo. Otro hecho importante es en el versículo 5, de que la iglesia ora por Pedro. El versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí es importantísimo notar lo siguiente, y esa es la parte medular de este mensaje, hermanos. La forma en que oraba la iglesia en aquel tiempo por la situación que estaba pasando Pedro. Hermanos, ubiquémonos en aquel entonces, ubiquémoslo en la época. ¿Cómo se sentía la iglesia, además de perseguida, después de notar de que cómo había sido asesinado Jacobo? ¿No creen ustedes que los hermanos de la iglesia en aquel entonces estaban como medio deprimidos o estaban frustrados, eh, de que, no sé, por qué Dios habría permitido este tipo de situación, ¿no? Por la forma en que murió Jacobo a espada? Podemos imaginarnos de que también murió, que pudo haber sido decapitado, ¿no? Eh, Sin embargo, la iglesia en ese entonces, sin cesar, dice la escritura, oraba a Dios por Pedro, aún estando deprimida, estando confundidas, confundidos por el hecho que había ocurrido con Jacobo. Sin embargo, ellos estaban orando sin cesar a Dios por Pedro. Y, y habían pasado unos días porque eh, eh, Herodes pensaba sacar a Pedro para entregárselo a los judíos, pues al final de las fiestas.
Así que imaginémonos de que Pedro pudo haber estado encarcelado 6, 7 días, y con la seguridad que Herodes había puesto para que él no se escapara. Imagínense cómo se encontraban los miembros y los hermanos de la iglesia en aquel entonces, pues destrozados, deprimidos por la situación que había pasado con Jacobo, y con la tremenda seguridad que tenía a Pedro, pues ellos seguían orando a Dios por él. ¿Qué oraban? ¿Cómo oraban? ¿Qué decían? Pues eso no lo detalla exactamente la escritura. Pues, ¿qué podrían estar orando? Dale serenidad a Pedro, Dios mío, para que pase este hecho. ¿Habrán pedido de que lo liberara? ¿O habrán pedido que eh, eh, resignación? Eh, ¿Qué pudo haber pedido la iglesia en aquel entonces? Pero lo cierto es que oraban sin cesar día a día. Después, el otro punto importante en este relato es la liberación milagrosa de Pedro. Esto puede ser hasta un poco gracioso por la forma en que describe Lucas la liberación de, de Pedro. Sí, no se sorprendan que yo diga gracioso, pero es que ya le voy a explicar. Dice en el versículo 6, ¿no? Y a continuación dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas cayeron de las manos. Eso me recordó como cuando levantamos por la mañana, para cuando lo llevamos a la escuela, muy de mañana. Wilmer, despiértate. Daniel, despiértate. Wake up. Es necesario ya levantarte para ir a la escuela. Eh, por eso yo lo digo que es un poco gracioso, ¿no? Porque Pedro estaba sumamente dormido. Eh, Ese es otro punto importante que hay que notar, porque Pedro sabía lo que le esperaba al día siguiente, y sin embargo se encontraba profundamente dormido, ¿no? Eh, Qué tremenda seguridad y confianza la que tenía Pedro para con Dios, de que, se encontraba profundamente dormido, ¿no? Eso es lo que dice Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Totalmente Pedro estaba confiado en que Dios lo iba a liberar. Eh, y eso es algo tremendo, ¿no? Después le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, pensaba que era un sueño, pensaba que era un sueño bonito, un sueño maravilloso del que no quería despertar, que estaba siendo liberado de la cárcel. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, dice el versículo 10, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, se abrió la puerta de hierro automáticamente, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Definitivamente Dios nos acompaña hasta donde Él puede, y allí lo demás, y que Él sabe que nosotros podemos hacerlo, pues por supuesto que nos deja que nosotros terminemos de hacer. Pero notemos el hecho de que como Pedro se encontraba dormido, profundamente dormido, el ángel le costó despertarlo, y salió, se les cayeron las cadenas, salió de los dos guardias que estaban al lado de él, pasó las rejas y pasó la primera seguridad, pasó la segunda seguridad, y la puerta de hierro se abrió. Imaginémonos de que él estaba como medio soñolento, medio sonámbulo, no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y en el versículo 11
dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo, los judíos, esperaba. Qué maravilloso y tremendo este milagro, hermanos. Hemos estudiado a lo largo de todos estos martes la forma en que diferentes, en la parte de la Biblia, oran. Y la forma en que Salomón pidiendo sabiduría, la forma en que Elías y los 3 años y medio de sequía y la prolongación de la vida de Ezequías, y en todas se ha manifestado Dios, pero de la forma en que se manifiesta Dios en de esta manera con Pedro, es tremendo, hermanos. Y no se puede decir acá, por ejemplo, en aquel entonces, que los miembros de la iglesia habrían pagado algún tipo de soborno para que pudieran liberar a Pedro. Eso era imposible, ¿no? Como la forma de los soldados se encontraban dormidos. Eh, 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 Pedro se encontraba también dormido. Y si nos adelantamos un poco, en el versículo 19 del capítulo 12 dice, mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Herodes asesinó, mató a los guardas de seguridad que custodiaban a Pedro por haberlo dejado escapar. Así que no hay ninguna forma de que se pueda decir de que hubo algún tipo de extorsión hacia los soldados que custodiaban a Pedro. Importante también resaltar acá, hermanos, la forma en que se comportó la iglesia después de lo sucedido. Eh, Hoy en día, si alguien está enardecido, eh, un grupo de personas ve que maltratan a alguien, pueden tomar eh, la justicia por sus manos, ¿no? Y entonces pueden hacer cualquier tipo de actos de violencia para liberar a Pedro. Sin embargo, la iglesia no hizo nada de eso. La iglesia se encerró, la iglesia se reunió en diferentes sitios para orar. Esa era la enseñanza de que esa es el arma más poderosa que tenemos para cuando nos sintamos que no se puede hacer nada más. Muchas veces nosotros, tanto individualmente como en grupos, como en iglesias, a veces sentimos de que ya no se puede hacer nada más, a veces que ya lo hemos hecho todo y que no podemos avanzar más. Es como la historia del niño y su padre que estaban trabajando en el patio y entonces el niño quiso levantar una roca y él estaba con toda su fuerza tratando de levantar esa roca. Vino el padre y le preguntó qué estaba intentando hacer y le explicó que quería mover esa roca. Y ya hiciste todo lo que tenías que hacer, esa es toda tu fuerza. El niño le dijo que sí. Entonces, pero el padre le dice, no, aún no lo has hecho todo. No me has pedido ayuda, le dijo el padre al niño. Entonces, hermanos, cuando sintamos que desfallecemos, cuando sintamos que lo hemos tratado de hacer todo, es necesario pedirle ayuda siempre a nuestro amado Dios. Después, volviendo a la lectura, el último punto importante a notar acá es que Pedro se presenta a los creyentes que oran por él. El versículo 12 al 17. Y nuevamente aquí, un poco te puedo decir un poco, la reacción, un poco de humor, ¿no? Dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.
Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Imagínense ustedes cómo se habrá sentido Pedro de que tocó a la puerta, acababa de escapar de la cárcel, estaba en la misma ciudad, él se imaginaba de que ya los estaban buscando por doquier, eh, y Rode no le abre la puerta, sino de que lo deja ahí y va a avisarle a los demás de que estaba Pedro afuera. ¿Cómo se habrá sentido Pedro en ese momento, no? Entonces, eh, dice, y ellos le dijeron, los que estaban adentro, ¿estás loca? Pero ella aseguraba de que era así. Entonces ellos decían, es un ángel, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Eso también nos prueba, hermanos, como les decía, es que no sabemos cómo la iglesia estaba obrando. Me supongo que les parecía increíble, increíble, no lo podían creer, el milagro que Dios había hecho, de sacar a Pedro. Como les dije, estaban sumamente tristes por lo hecho por lo que pasó con Jacobo, y, y, y por la forma en que Pedro estaba resguardado en la cárcel. Así que imagínense que no lo podían creer, la verdad. Así que definitivamente fue algo impresionante lo que sintieron ellos, al ver a Pedro de esa manera. Ver cómo Dios se manifestó y escuchó sus oraciones para que libraran a Pedro. Porque como le digo, no sabíamos cómo estaba orando la iglesia, sin embargo Dios se manifiesta de esta manera. Al decir de que cuando ya nos sentimos, cuando que ya hemos hecho de todo, y que cuando sentamos de que la verdad ya es un momento muy difícil, no quiero decir de que solo cuando estamos en dificultades grandes hay que orar, hermano. Cada vez que iniciamos un proyecto, una tarea, algo en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, siempre debemos iniciar orando por él. En el transcurso del mismo, orar por el mismo. Y al finalizar, darle gracias a Dios y orar en todo momento. Definitivamente aquí muchos se podrán preguntar, y me viene el tema ahí de la señora Flor, que, habíamos orado tanto tiempo por ella, ¿no? Oramos, creo que un poco más de un mes por la señora Flor. Ya está en un lugar mejor, ¿no? Como decimos. Pero me viene a la mente lo que pasó con Jacobo. O sea, porque los hermanos de la iglesia se pudieron haber preguntado, ¿por qué Dios permitió de que pasara esto con Jacobo y que se encarcelara a Pedro? Pero dice Isaías 55, 8 al 9. Isaías 55, versículos del 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Imagínense un palacio, y detrás de ese palacio o al frente de ese palacio hay muchos jornaleros, muchos obreros trabajando la tierra bajo el inclemente sol. De repente ese palacio abre sus puertas y llaman a uno de los obreros que están bajo ese inclemente sol trabajando todo el día. Y ese obrero entra al palacio suponiendo que a un banquete o algo, o a algo mejor, ¿no? A descansar. ¿Qué estaría pensando los demás obreros? ¿Por qué no me eligió a mí? ¿O por qué no estamos todos allá? ¿O por qué no me eligió a mí o a otra persona?
sino que eligió a uno para que entrara al palacio. Bueno, de esa misma manera debemos de cambiar la pregunta. No preguntar por qué Dios permitió de que Jacobo fuera asesinado de esa manera, sino, y si cambiamos la pregunta y nos preguntamos, ¿por qué Dios se llevó a los cielos o permitió que escogió a Jacob para ir al cielo con él primero y no a ellos o a cualquiera de los demás? Depende de cómo lo preguntamos, depende de qué percepción, de cómo lo veamos, es cómo podemos encontrar el consuelo en difícil situación. Así que, hermanos, los animo siempre a estar orando en todo momento, orar sin cesar, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar y a todo momento. Así debemos orar siempre, en todo momento, hermanos. No esperar a que todo esté perdido, no esperar a que se dificulten más las cosas. Claro, por supuesto, cuando estamos en dificultades, así como lo hizo la iglesia, también por supuesto hay que orar. Pero no hay que esperar a que llegara ese momento. Siempre hay que orar en todo momento y pedirle a Dios la sabiduría para entender sus preceptos. Dios los bendiga ricamente, hermanos. Bendiciones para todos.